Etapa 5. La izquierda a fines del siglo XX y la izquierda del nuevo milenio. Nos quedamos en la desaparición de Izquierda Unida en el 95, pero, siendo la política un terreno volátil, otro partido político tomaría la posta izquierdista. Un año antes, en el 94, se funda el partido Unión por el Perú, UPP, de la mano de Javier Pérez de Cuéllar, Daniel Estrada Pérez y José Vega. Si bien este partido no fue de izquierda profesa al inicio, ya que aglutinaba actores políticos de muchos espectros, con el tiempo se perfiló una opción de izquierda un poco más clara. Para el año 95, muchos ex miembros de Izquierda Unida colaboraron con Unión por el Perú, como Henry Piz y Gustavo Mome. Sin embargo, UPP perdería las elecciones del 95 ante una amplia mayoría fujimorista. La desaparición de Izquierda Unida provocó un brutal debilitamiento de la izquierda peruana. Esto, como ya dijimos, responde a una serie de factores internos y externos. Internos, o sea, dentro del Perú, y externos, es decir, internacionales. Dentro de los internos se destacan primero los dilemas ideológicos y prácticos dentro de la izquierda, es decir, la insistencia de sectores de la izquierda que no se separaban de la violencia como acción política, y otros sectores de izquierda que ya se perfilaban dentro de los marcos de la democracia. Segundo, una lógica oportunista de la izquierda jugando a doble cachete dentro y fuera del sistema constitucional, la cual dista mucho de principios democráticos. Tercero, Sendero como una variable perjudicial y de desprestigio para la izquierda, que hizo que la población asocie a cualquier izquierda como terrorismo. Esto en parte es culpa de la izquierda, por no deslindarse del radicalismo que representaban sectores dentro de ella, sino hasta muy tarde. Cuarto, las sucesivas derrotas electorales y la desconexión con los sectores populares producto de una burocratización dentro de los partidos de izquierda desembocaron en un abandono de los sectores a los que supuestamente daban voz. Dentro de los factores externos tenemos primero la caída del muro de Berlín en 1989, segundo la desintegración de la Unión Soviética en 1991, que hicieron ver al mundo que el socialismo a través del marxismo-leninismo como que no era el camino adecuado que debía tomar un Estado. La revolución cubana ya se veía muy distante y la izquierda latinoamericana debía comenzar a repensar sus esquemas de praxis. Entre 1998 y 1999 se funda el Partido por la Democracia PDS Compromiso Perú. Este partido se autodenominaba de centro izquierda, alejado de los partidos tradicionales de izquierda. Entre sus líderes tenemos a Francisco Sagasti, Gustavo Guerra García, Jaime Quijandría y Susana Villarán. En el contexto de las elecciones generales del año 2000, Fujimori sale triunfador en unos comicios controvertidos frente a un Perú posible de Alejandro Toledo que llamó al boicot de la segunda vuelta. En septiembre de ese mismo año se destaparían los infames Vladivideos, donde se veía al asesor y amigo íntimo de Fujimori, Vladimiro Montesinos, alias El Doc, sobornando a dirigentes políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación para que apoyaran al régimen. Estos nauseabundos videos aceleraron la caída de Fujimori. Así, el 19 de noviembre, Fujimori aprovechó una salida del país para asistir a la cumbre de la APEC en Brunei para huir y refugiarse en Japón, desde donde renunció a la presidencia por fax. Para las elecciones generales del 2000, los partidos que se presentaron eran mayormente de derecha. Estaba el APRA sí, pero este APRA del siglo XXI como que ya no era el APRA antiimperialista de antaño, ni tampoco era el APRA de las recetas heterodoxas del 85. El APRA del siglo XXI es un APRA muchísimo más moderado. De la izquierda estricto sensu resaltó el partido Renacimiento Andino de Ciro Gálvez Herrera, pero solo alcanzaría el 0.81% de los votos válidos. A la segunda vuelta pasarían Alejandro Toledo de Perú Posible junto al ya experimentado Alan García del APRA, pero no tan experimentado porque Toledo se llevaría las elecciones ese año. La caída del régimen fujimorista implicó una
una apertura de la democracia, ya que anteriormente Fujimori representaba una dictadura disfrazada de democracia. ¿Te acuerdas de Ricardo Belmont, el que ganó la alcaldía de Lima en el 89? ¿Qué tiene que ver Belmont aquí? Pues resulta que para muchos politólogos el predominio de los partidos políticos comenzó a mostrar signos de deterioro a partir de estas elecciones. ¿Por qué? Pues porque resultó desconcertante que fuera elegido un personaje ajeno a los partidos políticos, sin trayectoria política ni ideología. De hecho, a Belmont se le considera el primer outsider de la política peruana. Luego llegaría Fujimori. Pero, ¿qué es un outsider? Bueno, básicamente el outsider es aquel líder que no ha tenido una carrera política previa y su éxito no está determinado por cargos públicos que ha ejercido previamente, sino que su éxito nace de una esfera que no es la política. Puede ser la académica, la empresarial o la militar. Además, no poseen ningún vínculo con los partidos políticos existentes, ni buscan tenerlo a la hora de participar en la esfera política. Por ello, prefieren formar un partido propio, cuya armazón y estructura partidaria dependerá totalmente de la figura de este outsider. Al no provenir de una esfera política previa, se presentan a sí mismos como una solución ante los problemas que acosan a la población: pobreza, delincuencia, inseguridad ciudadana, salud, etc. Todo esto producto del pobre desempeño que han tenido los partidos políticos tradicionales, y logra representar la insatisfacción de la ciudadanía con el antiguo orden partidario establecido. ¿Por qué es importante esto? Pues porque después de la caída de Fujimori se produjo una importante redistribución del poder en la esfera política nacional. Es así que el 16 de noviembre del 2002 se promulga la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley número 27867, y aparecen los movimientos regionales, que básicamente son alternativas políticas regionales organizadas que recogen o deberían recoger y canalizar las demandas de su región para luego transformarlas en propuestas y desarrollo. Los movimientos regionales son importantes porque en última instancia son organizaciones partidarias que pueden ser de izquierda o de derecha, y que además muchas tienen peso político en sus regiones y entran en alianzas con partidos políticos nacionales. En las elecciones regionales de Lima del 2002, UPP postula a Ricardo Letts y el movimiento Nueva Izquierda postura a Ciro Silva, no logrando ninguna de estas dos la gubernatura regional. El mismo año, en las elecciones municipales, UPP postula a Alejandro Santamaría Silva y el movimiento Nueva Izquierda postula a Rolando Breña Pantoja, alcanzando el 1.52 y 1.85% de los votos válidos respectivamente, sin lograr una victoria significativa. ¿De dónde nace el movimiento Nueva Izquierda? Bueno, básicamente es una agrupación dentro de Patria Roja, el nacionalismo y la izquierda. Se acercaban las elecciones del 2006 y es así que en septiembre del 2005 se crea el Partido Democrático Descentralista, PDD, de la mano de Javier Díez-Canseco, que pasado un mes pasaría a llamarse Partido Socialista. Este partido es heredero del PUN y postularía a la presidencia a su líder Javier Díez-Canseco. El 10 de diciembre del 2005 se crea una alianza entre el Partido por la Democracia Social Compromiso Perú, liderado por Susana Villarán, y el Movimiento Humanista Peruano, liderado por Yehude Simón, este último fundado el 2001 con base en el departamento de Lambayeque, formando así la Concentración Descentralista, que lanzaría la candidatura presidencial de Susana Villarán. Un mes antes, en noviembre del 2005, se crea el Frente Amplio de Izquierda, coalición política con miras a las elecciones generales del 2006, inicialmente conocido como Coordinadora Nacional de Izquierda y Partidos Progresistas, que agrupaban al Frente Popular, al Movimiento Nueva Izquierda, al Partido Comunista del Perú Patria Roja, al FOSEP, al Partido Socialista Revolucionario, al Comité Malpica, al Movimiento Pueblo Unido, al Frente Democrático Popular y al Partido Nacionalista de las Comunidades Andinas, postulando a Alberto Moreno a la presidencia. Pero todos serían sorprendidos por la aparición de un outsider de izquierda, su nombre Ollanta Humala.
Cosito. La primera discusión seria sobre la candidatura de Ollanta Humala empezó a mediados de octubre. Los expertos notaron que el apoyo por Humala crecía en las encuestas. Parecía que él capturaría el voto antisistémico, debido en especial a que su apoyo parecía residir fuera de Lima, en la Sierra Sur, y se comenzaba a especular en una posible segunda vuelta entre Humala y Lourdes Flores del PPC. Algunos autores han cuestionado la definición de Humala como outsider, argumentando que a partir de acciones militares como el levantamiento de Locumba, Humala dejó de ser un actor sorpresa y pasó a figurar como parte del escenario político. De cualquier modo, Humala estaba captando la atención de todos. El partido de Humala es el Partido Nacionalista Peruano, PNP, pero este no estaba correctamente registrado a la hora de las elecciones, así que estaba obligado a encontrar otro nombre, y es así que entró en negociaciones con Unión por el Perú, que sí estaba registrado, pero que no tenía líder. Parecía que Humala era un paladín contra la corrupción que capitalizaría votos en el descontento extendido de las instituciones públicas, en especial respecto al presidente, los partidos, el Congreso y las Cortes. Una vez que pasó la fecha límite para registrar a candidatos presidenciales para UPP y Humala aparecía oficialmente como candidato presidencial de este partido, exigió la renuncia de todos los miembros en la lista de candidatos para el Congreso que le apoyaban. La petición cayó como agua fría sobre los miembros titulares del Congreso. Michel Martínez de la UPP estaba furioso, reclamando que él había abierto la puerta a Humala y que éste le devolvió el favor sacándole de su propia casa. Sin embargo, la candidatura de Ollanta Humala prosiguió. El discurso de Humala se centraba en las reivindicaciones y cambios sociales, así como el rechazo al modelo económico denominado neoliberal. Aquí un paréntesis. Sé que la mayoría de liberales rechaza el término neoliberal y repiten hasta el hartazgo que esa es una invención de la izquierda. No voy a discutir el término aquí, pero quiero que te quedes con la idea de que neoliberal es un término polisémico que ha ido mutando a través del tiempo y a través del espacio donde se usa. Fin del paréntesis. El discurso de Humala penetró en las poblaciones pauperizadas y estas son recolocadas en el escenario electoral a través de un mensaje elemental pero potente: la necesidad de imponer límites a los inversionistas, denunciar a los ventepatrias y recuperar la dignidad nacional. La aparición de Humala le brindó un nuevo rostro al ya debilitado sistema de partidos y debilitó mucho más a la izquierda en estas elecciones. Su retórica reunía aquello que la izquierda renovada había perdido: su carácter confrontacional. El arrastre popular que esto le otorgó fue la derrota de la izquierda en primera vuelta. Puede ser que Humala no haya surgido orgánicamente de los movimientos y partidos izquierdistas de Perú, pero su candidatura tuvo el efecto de desafiar el consenso alrededor del modelo económico neoliberal, entre comillas. Así, el Partido Socialista solo alcanzó el 0.49%, superado por Concentración Descentralista, que consiguió el 0.62%, pero superando al Frente Amplio de Izquierda, que solo alcanzó el 0.27% de los votos válidos. Unión por el Perú, encabezado por Ollanta Humala, alcanzó el primer lugar con el 30.61%, seguido del APRA de Alan García con el 24.32% de los votos válidos, lo cual implicaba una segunda vuelta electoral. Ciertamente, la incapacidad de la izquierda en el 2006 se evidencia en cuanto fue incapaz de unirse y presentar un programa estructurado y programático que combatiera los ideales nacionalistas de Humala desde la democracia. El carácter popular del nacionalismo hizo que un importante sector de izquierdistas se subieran a la ola roja, pululando alrededor del nacionalismo, como Carlos Tapia y Manuel Damert. Sin embargo, el Frente Amplio de Izquierda no le dio el apoyo esperado a Humala, lo cual creó divisiones dentro de este frente. ¿Por qué penetró tanto el discurso antineoliberal de Humala en los votantes? Pues básicamente porque los ciudadanos en el resto del país tenían la percepción de que algunas personas estaban bien, mientras que otras habían sido abandonadas, sin mencionar que se percibía un lento crecimiento al interior del país en contraposición al desarrollo de la capital.
También Humala fue el punto de los ataques por parte de los medios de comunicación. Estos revivieron recuerdos del conflicto en la época del terrorismo, acusando a Humala de ser el Capitán Carlos, un comandante militar que operaba una base de contrainsurgencia responsable de casos documentados de tortura y desapariciones. Muchas personas señalaron a Humala de atentar contra los derechos humanos en la época del terrorismo, cuando éste servía en el Alto Huallaga y Madre Mía. Sin embargo, esto era confuso por el hecho de que había por lo menos 3 comandantes militares conocidos con el nombre de guerra Capitán Carlos en el Alto Huallaga. Muchos medios de comunicación, para variar, exageraron algunas de las acusaciones contra Humala. Defensores de los derechos humanos se tomaron en serio alguna de estas acusaciones contra Humala y comenzaron las especulaciones dañando la imagen del candidato. Durante el debate de segunda vuelta entre Humala y García, este último defendió una democracia social basada en libertad, tolerancia y el respeto por la separación de poderes, mientras descartaba la necesidad de una asamblea constituyente. El APRA para este entonces ya estaba en las antípodas de la izquierda. Humala dijo que la democracia de Perú no representaba a la gente ni servía a intereses nacionales, pero en cambio representaba a grupos económicos poderosos e intereses transnacionales. Dijo que la gobernabilidad debía basarse en la paz social y esto requería atender a la necesidad de los pobres. Después de este debate, García aprovechó y capitalizó algunos errores de campaña de Humala y al final se impuso y ganó con un margen suficiente para prevenir acusaciones creíbles de fraude, y Humala aceptó el resultado casi de inmediato. ¿Por qué perdió Humala? Pues Humala perdió en las elecciones de segunda vuelta porque muchos votantes vieron a García como el menor de dos males, pero el que realmente resultó triunfante fue el populismo, ya que muchos partidos políticos se dieron cuenta que este método y este discurso era efectivo para la recolección de votos. Finalmente, la izquierda una vez más perdió en las elecciones. Esto se debe en gran parte a que postuló a las mismas caras de la vieja izquierda. Sumado a esto, la izquierda, si bien vivió un nuevo momento a inicios del siglo XXI, esto no se vio reflejado en sus ideales, que aún se veían como una izquierda del siglo pasado, la izquierda del nuevo milenio. El gobierno de Toledo y de García se caracterizaron por la continuación de las políticas económicas del régimen fujimorista, lo que garantizó el crecimiento de la economía del país. Sin embargo, como ya dijimos, los ciudadanos del interior del país no vieron este crecimiento reflejado en políticas sociales que ayuden a su desarrollo. Entonces, estallaron conflictos sociales como el denominado Baguazo del 2009, que dejó un saldo de 33 personas muertas, entre ellos policías y nativos indígenas. En este contexto, la izquierda se preparaba para las elecciones regionales y municipales de octubre del 2010. Es así que comenzaron los esfuerzos para formar alianzas y evitar que el voto se divida en las elecciones. En abril del 2010 se funda el Movimiento Tierra y Libertad, TIL. Aunque su conformación política data de entre el 2008 y el 2009, Tierra y Libertad se conforma a raíz de una serie de factores ligados principalmente a conflictos socioambientales en Cajamarca y otras regiones del norte del país, donde el entonces sacerdote Marco Arana había presenciado abusos de las empresas mineras y afectaciones medioambientales en comunidades campesinas. Tierra y Libertad nace de una disconformidad con las formas de representación de la izquierda existentes en su momento, como el Partido Comunista Peruano Unidad, el Partido Comunista del Perú Patria Roja y el Partido Socialista, que eran percibidas como una continuidad de formas de representación obsoletas y alejadas de las coyunturas críticas que aquejaban al país en ese momento, como los conflictos socioambientales que develaban el surgimiento de un nuevo actor social políticamente movilizado, como son las poblaciones rurales campesinas e indígenas, estas en entornos de actividades extractivas en clara confrontación con el modelo de desarrollo predominante extractivista en un escenario de extrema debilidad ambiental. Entre sus líderes tenemos al ya mencionado Marco Arana, Wilfredo Pajares, Nicanor Alvarado, Julio Castro, Marlene Castillo y Juan Vilela. En junio del mismo año se forma el Partido Descentralista Fuerza Social, FS, alianza compuesta por el Partido por la Democracia Social, PDS, el Movimiento Con Redes de Junín, liderado por Vladimiro Guaroc, y el Movimiento Fuerza Social Cajamarca, liderado por Jesús Coronel Salirrosas. Entre sus líderes se encuentran Susana Villarán, Jesús Coronel Salirrosas de nuevo y Martín Soto.
Es entonces que otros partidos y movimientos se suman a Fuerza Social y crean la Confluencia por Lima, la cual estaba compuesta por Fuerza Social, Ciudadanos por el Cambio, el Partido Socialista, el Partido Comunista Peruano, Tierra y Libertad, Movimiento de Afirmación Social, Movimiento por el Poder Popular y el Movimiento Voz Socialista. Sorprendentemente, Susana Villarán le gana las elecciones municipales de Lima a una Lourdes Flores encabezando al PPC. Lima volvía a tener un alcalde de izquierda después de 27 años, pero los resultados electorales no marcaron una victoria muy dominante, ya que solo ganó por menos de un punto porcentual. Como dentro de 6 meses se llevaría a cabo las elecciones generales, los esfuerzos integradores de la izquierda se revitalizaron, y es así que el 10 de diciembre del 2010 se crea la Coalición Electoral Gana Perú. Dentro de esta coalición estaba el Partido Nacionalista Peruano con su líder Ollanta Humala, el Partido Comunista del Perú, el Partido Socialista de Javier Díaz-Canseco, el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento Político Voz Socialista y el Movimiento Lima para Todos. El partido descentralista Fuerza Social presentó a Manuel Rodríguez Cuadros como candidato, pero este renunció a su candidatura el 18 de marzo del 2011. Antes de la creación de Gana Perú, se asumió ampliamente que el electorado de Humala se había reducido y que en consecuencia un candidato de derecha ganaría, pero a medida que la campaña avanzaba, los dos principales candidatos de derecha y centro derecha, Alejandro Toledo con Perú Posible y Luis Castañeda con Solidaridad Nacional, fueron cayendo en las encuestas, mientras que Humala se fortalecía. Es entonces que gran parte del apoyo de Toledo y Castañeda se trasladó a su ex primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, que representaba como candidato presidencial a la coalición Alianza por el Gran Cambio, que agrupaba al PPC, al Partido Humanista Peruano de Yehude Simón, a Restauración Nacional de Humberto Lae y a Alianza para el Progreso de César Acuña. PPK emergió como el candidato favorito de la élite y de las clases altas limeñas. Sin embargo, la candidatura de PPK nunca despegó más allá de Lima. Y también se asomaba Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori con su partido Fuerza 2011. ¿Por qué Fujimori y Ollanta pasaron a segunda vuelta? Pues básicamente se debe a algo que los politólogos peruanos van diciendo más de una década. Esto es el colapso de los partidos políticos a inicios de los 90 y su debilitamiento hasta el día de hoy. Los partidos políticos en Perú son débiles, frágiles y pueriles, carecen de ideologías claras, de propuestas programáticas y se fundamentan en el cortoplacismo. ¿Por qué ganó Humala la segunda vuelta? Al principio todos daban por sentado que Fujimori ganaría las elecciones, pero el voto de la clase media se dividió. Ante esto, la mayoría de los medios de comunicación participaron con una cobertura sesgada destinada a aumentar el miedo público a Humala, lo cual inclinó el campo de juego a favor de Fujimori. Sin embargo, pese a todo esto, el miedo económico no triunfó. Aunque los ricos votaron abrumadoramente para Fujimori, el voto de la clase media urbana, como ya dije, se dividió. Fujimori ganó Lima y otras ciudades costeras, pero su margen de victoria fue insuficiente para compensar las abrumadoras mayorías de Humala en el interior. En última instancia, gran parte del voto de la clase media no fue impulsado por miedo económico, sino por antifujimorismo. El antifujimorismo superó al miedo económico en parte porque Humala moderó su discurso económico y enfatizó la inclusión social. El viraje de Humala al centro fue exitoso. Así, el 5 de junio del 2011, los comicios daban por ganador a Ollanta Humala de Gana Perú, con el 51.45% de los votos válidos. ¿Se instauraba así un gobierno de izquierda? ¿Humala era de izquierda? Evidentemente, mucha de la gente que entró con él al gobierno sí lo era, pero lo interesante del nacionalismo es que no es un fenómeno propio de izquierda o de derecha, sino que es un fenómeno que atraviesa el espectro político, porque, pues, según Ainjaz Amat en su libro Linhagens do Presente, el nacionalismo no consigue encontrar su propia materialidad, porque la esencia del nacionalismo le es dada por los grupos que se apropian de ella, sean de izquierda
izquierda o de derecha. ¿Qué esencia le dio Humala a su nacionalismo? Le dio una esencia de derecha. Si bien al principio su discurso era antisistema y de izquierda, pronto su discurso cambió y una vez instaurado en el gobierno, no cambió las políticas económicas que tanto criticó, dándole la espalda a las personas que habían votado por él, ya que Humala no cumplió con la gran transformación que anunciaba su plan de gobierno. Esto llevó a que varios de sus congresistas izquierdistas se sintieran decepcionados y abandonaran su partido, acusándolo de traición. Entre los congresistas que abandonaron Gana Perú se encontraban Javier Díaz-Canseco, Rosa Amávila y Verónica Mendoza. Otros abandonaron Gana Perú para formar su propia bancada. Es el caso de Esther Saavedra, Juan Pari, Claudia Coari, Justiniano Apaza, Amado Romero y Natalie Condori, que formaron Dignidad y Democracia. Los problemas para la izquierda no solo se sentían en Gana Perú. En 2012, un grupo de ciudadanos liderado por Marco Tulio Gutiérrez inició la recolección de firmas para promover la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán y convocar a nuevas elecciones. En octubre del 2012 lograron reunir el número necesario de firmas para convocar al proceso de revocatoria contra Villarán y los regidores de la Municipalidad de Lima. Dicho referéndum se realizó el 17 de marzo del 2013. Como era de esperarse, esta desestabilización a la izquierda polarizó a Lima, quienes se agrupaban en torno al sí por la revocatoria y al no. A favor del sí estaban principalmente el partido Solidaridad Nacional, el partido Aprisa Peruano y Restauración Nacional. A favor del no a la revocatoria se encontraban los partidos políticos Perú Posible, Somos Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Nacionalista Peruano y el Partido Popular Cristiano. Al final, el no se impuso por un estrecho margen de 2.2% de los votos válidos. El renacer de la izquierda. Se acercaban las elecciones regionales y municipales del 2014, y es así que en la izquierda comienzan los esfuerzos para estrechar aún más sus lazos y presentar un solo frente en los comicios. Así, el 22 de septiembre del 2012 se crea el Frente Fuerza Ciudadana, FC, que busca participar con candidatos propios en las elecciones regionales y municipales de 2014 y en las generales del 2016, tras el fracaso que les resultó apoyar a Ollanta Humala. Este frente estaba compuesto por Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, el Partido Comunista Peruano Unidad y el Partido Socialista. Entre sus líderes tenemos a Javier Díaz-Canseco, Rosa Amávila, Mario Guamán y Eduardo Segarra. Este frente se compuso sin Tierra y Libertad y el movimiento de afirmación socialista por considerarlos muy radicales hacia la actividad minera. Sin embargo, Fuerza Ciudadana no llegó a consolidarse del todo, entre otras cosas porque no contaba con una inscripción electoral, por lo que comenzaron los diálogos y acercamientos con Tierra y Libertad, que sí contaba con inscripción. Y así, después de 33 años, nace una nueva unión en la izquierda. En junio del 2013 se funda el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, que agrupaba a Fuerza Social con su líder Eduardo Segarra, Tierra y Libertad con su líder Marco Arana, el Partido Comunista Peruano con su líder Roberto de la Cruz Guamán, el Partido Socialista con su líder Julio Castro Gómez, el colectivo Ciudadanos por el Cambio liderado por Salomón Lerner y el Movimiento de Afirmación Social con su líder Olmedo Auris. Y también participaron algunos colectivos y militantes independientes pero que no participaban en los espacios de decisión. La izquierda se unía y esto despertó una expectativa en la ciudadanía. En su lanzamiento se anunció como la reagrupación de la izquierda peruana tras la derrota de Izquierda Unida, la participación en elecciones como una candidatura presidencial única, la misma que sería decidida a través de un proceso de elecciones primarias abiertas. Para las elecciones municipales de Lima del 5 de octubre, se presentó para la reelección Susana Villarán. Villarán no pudo postular a la reelección con Fuerza Social ya que este partido perdió la inscripción como partido político luego de su frustrada participación en la elección nacional del 2011 y tuvo que presentarse bajo Diálogo Vecinal, una organización de carácter local. Si bien la confluencia por Lima le había ayudado en el 2010,
ahora se presentaban unos conflictos de intereses, ya que algunas de sus agrupaciones integraban también el Frente Amplio. Tras la formación del Frente Amplio, se debatió si en Lima la representación del Frente equivalía a la confluencia preexistente, que dio soporte a la candidatura de Villarán en 2010. Del resultado de este debate, varios grupos se retiraron de la confluencia para concentrarse y reforzar el proyecto del Frente Amplio. Estos fueron el Movimiento de Afirmación Socialista, MAS, el Movimiento por el Poder Popular, MPP, este movimiento podría considerarse una decisión de Tierra y Libertad, la Unidad Popular Mariateísta, UPM, Ciudadanos por el Cambio, el Partido Socialista y Tierra y Libertad, este último el único con una inscripción. Dejada atrás por las izquierdas que alguna vez la apoyaron, Villarán se enfrentó a la campaña por la reelección debilitada. Esto fue aprovechado por los candidatos de derecha Luis Castañeda de Solidaridad Nacional y Enrique Cornejo del APRA para rebasarle en las encuestas. Los tropiezos personales de Villarán también le jugaron en contra y se hicieron evidentes el día de la votación, cuando solo alcanzó el 10.57%, perdiendo así la alcaldía de Lima frente a un Castañeda fortalecido que sacó el 50.77% de los votos válidos. Ahora, todas las expectativas izquierdistas se concentrarían en las elecciones generales del 2016.